Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que transmitimos a partir de las 5 de la tarde todos los sábados. Todos los sábados, a partir de las 17 horas de las 5 de la tarde, este programa, el de cada semana, y centenares de programas anteriores están totalmente a su disposición en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, en un programa pues que hacemos por la pasión de platicar de historia de México, que no está monetizado y que debe su existencia precisamente al favor de ustedes, a la buena voluntad de ustedes que lo ven, lo escuchan, lo comentan y que por supuesto pues hacen la diferencia para que este programa exista. Gracias, amigas y amigos. Les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Nuevamente les agradezco de veras, de manera muy especial y afectuosa, que estemos juntos acompañándonos para platicar de historia, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y si les parece a ustedes bien, pues vamos a retomar el tema que habíamos iniciado hace exactamente 2 semanas, el de la deuda externa de México, que cumple en este año del 2024 2 siglos de existencia. 200 años de que contratamos el primer empréstito al extranjero, y que la semana anterior interrumpimos esta narración para tocar un tema de coyuntura que había surgido por las circunstancias del momento, la cuestión del asilo político en México, que platicábamos ya hace 8 días, comentando el asunto de que México había iniciado su tradición precisamente con Ecuador. Pero bueno, ese es tema ya resuelto, que habíamos platicado la semana anterior, y si les parece a ustedes bien, pues vamos a continuar con el tema de la deuda externa, de su historia, de cómo ha sido para México pues una especie de maldición constante el tener que recurrir al préstamo del extranjero para poder sobrevivir nosotros los mexicanos. Pero en fin, ese es el tema y vamos a continuarlo. Pero antes, si les parece bien, quisiera yo recomendarles una serie de libros, de lecturas que son importantísimas para poder entender este asunto capital, de veras, de primera importancia, que es el de la deuda externa en México. Primero, déjenme decirles que hay un libro clásico que editara hace muchos años el Colegio de México, escrito por un historiador brillantísimo extranjero, Jean Bassant. Y el libro se llama La deuda exterior de México, Historia de la deuda exterior de México, 1923-1946. Lo editó, repito, en su momento el Colegio de México. Les confieso, yo lo tenía, pero lo perdí. Pero sin embargo, esta vez debo reconocer que recurrí a los prodigios digitales. Y este libro se encuentra de manera gratuita a disposición de los usuarios de internet en la página propia del Colegio de México. Allí lo descargué y les confieso, a mí no me gusta leer en libros electrónicos, así que lo imprimí, lo engargolé y tengo ya mi ejemplar de Historia de la deuda exterior de México de Jean Bassant, 1823-1946, del Colegio de México. Un libro que vale muchísimo la pena y que se los recomiendo. Es, digamos así, el libro pionero fundamental de esta materia. Otro más también bien interesante y muy importante, escrito por otra extranjera, Bárbara Tenenbaum, una gran historiadora, que se llama este libro México en la época de los agiotistas, 1821-1857, editado por el Fondo de Cultura Económica. De Bárbara Tenenbaum, México en la época de los agiotistas, 1821-1857, que al igual que el de Jean Bassant, pues se ocupan de ese periodo de nuestra historia trágico en realidad, en el cual pues México tuvo que recurrir por primera vez al préstamo del exterior.
Un tercer libro, verdaderamente apasionante en materia económica, de historia, por supuesto, se llama La deuda externa de México, bonos y tenedores de bonos, 1824-1888, de Michael P. Costelloe. Michael P. Costelloe es un autor fundamental que tiene varios libros esenciales de nuestra historia, particularmente enfocados a esta época que a él le gusta, que es el inicio de la vida independiente mexicana. Ya hemos hablado en otra ocasión de otros dos libros de él, como son la Primera República Federal Mexicana, la Primera República Central Mexicana. Bueno, también tiene este libro sobre la deuda externa de México, que es interesantísimo y apasionante, ¿eh? Se lo recomiendo muchísimo. Hay un libro más. Este es una cosa maravillosa. Lo coordinó doña Leonor Ludlow y el libro se llama Los secretarios de Hacienda y sus proyectos. Los secretarios de Hacienda y sus proyectos, de 1821 a 1933. Son 2 tomos, coordinados por Leonor Ludlow, y en el tomo 1 viene precisamente la parte que estamos analizando de cuando México pidió su primer préstamo al exterior, que escribiera aquí en este libro don Luis Jáuregui, un brillantísimo historiador de materia económica. Estos libros, repito, son básicos para entender el problema económico esencial de México, que es nuestra dependencia hacia los préstamos del exterior. Casi desde el momento en que nacimos a la vida independiente, como vamos a ver en este episodio, tuvimos que recurrir al préstamo externo. Repito, entonces, los secretarios de Hacienda y sus proyectos lo edita la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, lo coordina Leonor Ludlow. Repito, un libro fundamental, al igual que el de Michael P. Costelloe, acerca de la deuda externa de México, de Fondo de Cultura Económica, naturalmente también del mismo Fondo de Cultura Económica de Bárbara Tenenbaum, México en la época de los agiotistas, y por último, el que es trascendental, el pionero de esta materia, de Jean Bazin, La historia de la deuda exterior de México, que editara en su momento el propio Colegio de México. Son los libros esenciales. Hay uno más muy peculiar, también lo obtuve de manera gratuita por internet, descargándolo del repositorio magnífico del Archivo Histórico Diplomático Mexicano, que se llama, este es curiosísimo, El empréstito de México a Colombia, de un gran historiador, don Joaquín Ramírez Cabañas, este libro sobre el empréstito de México a Colombia, tema del cual vamos a platicar también en este programa, porque me adelanto, México tuvo que recurrir a la deuda externa, pero también le prestamos dinero a la República de la Gran Colombia. Así que no teníamos, pero andábamos regalando. Así fue como sucedió. Pero eso lo vamos a platicar en el transcurso del programa. Simplemente vamos a retomar lo que platicábamos hace 2 semanas ya, en el sentido de que cuando nos volvemos independientes, a partir de 1821, el día 27 de septiembre, cuando pues uno de los oidores nos lanza una terrible maldición, cuando afirmó enfrente de Iturbide y todos los demás ese mismo día, que el peor castigo que tendrían los mexicanos por haberse separado de España sería tener que gobernarnos a nosotros mismos. Y fíjense qué pena y qué tristeza, pero tuvo razón. Tuvo razón porque de inmediato vendrá el problema de la crisis hacendaria, de la crisis financiera de nuestro país. ¿Cómo se originó todo? Bueno, es muy sencillo. Miren, a partir del año fiscal de 1822, porque todavía 1821, el gobierno mexicano recién independizado, que encabeza el regente Agustín Iturbide, pues todavía vivimos de los recursos que se habían captado en ese año durante el último de la época virreinal, 1821. Pero para 1822, cuando hay que hacer el presupuesto del año, van a comenzar los problemas de México. Muy sencillo. Los nuevos funcionarios de la Secretaría de Hacienda Imperial Mexicana calcularon que en ese año de 1822 el gasto del gobierno sería de 10 millones de pesos. Cantidad que era exactamente la misma que en los últimos 12 o 15 años.
cantidad además que sobradamente, con holgura, se cubría con los impuestos que captaban las autoridades virreinales. ¿Se acuerdan que habíamos platicado hace 2 semanas que el último estado de resultados de la hacienda pública de la Nueva España de 1808-1809 resultaba que México, la Nueva España, captaba 20 millones de pesos de aquel entonces de impuestos, que se destinaban 10 millones para el gasto de la propia Nueva España, que sería el mismo gasto que tendría el México independiente, para pagar empleados, para pagar soldados, para la obra pública, para todo lo necesario para que sobreviviera el Estado, requería 10 millones de pesos, como también los requería el antiguo virreinato de la Nueva España. Y que aún así sobraban todavía 10 millones, de los cuales 4 se destinaban porque México financiaba, cubría los gastos de las principales islas del Mar Caribe, como Cuba, República Dominicana, la isla de la Dominicana y Puerto Rico. Por eso creíamos que esas islas nos pertenecían, porque nosotros las sosteníamos. Y también, pues, se mandaban 6 millones de pesos a España. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual nos estamos ocupando, ahora sí ya, de la segunda parte de la historia de la deuda externa de México, que en este año de 2024 celebra triste y trágicamente 200 años de existencia, 2 siglos de deberle al exterior. Platicábamos hace un momento cuál es el estado, la situación fiscal y financiera del México independiente a partir del año de 1822, primero en realidad de nuestra vida como nación libre y soberana. Se requieren 10 millones de pesos para cubrir el presupuesto de la nación, mismos que se requerían también años antes durante la época virreinal. 10 millones de pesos, reitero y repito estas cifras porque son lo necesario para pagar sueldos de empleados públicos, para pagar sueldos de los soldados del ejército, para poder realizar algo de obra pública, para pagar la gran obra pública que se había hecho en los años finales del virreinato, como el gran puente llamado del Rey y ahora Puente Nacional, en el camino antiguo de Jalapa hacia el puerto de Veracruz. En fin, se requerían 10 millones de pesos y por supuesto la ilusión, la utopía es que estaba sobrado el recurso porque México era muy rico, ya que en los últimos estados fiscales contables, la Nueva España había producido el doble, 20 millones de pesos, 10 de ellos se dedicaban a los gastos propios de la administración virreinal, mismos que se dedicarían a la administración del México independiente, y aún así sobraban 10 millones, que en esos años lejanos se repartían entre las islas del Mar Caribe y 6 millones se enviaban a España para placer del rey. Del rey que lo gastaba en lo que quería, haciendo palacios o fiestas, lo que ustedes quieran. Así que México nació a la vida independiente con este sueño utópico, pero resultó que Agustín de Iturbide, primero como encargado o presidente de la regencia del imperio y después como emperador, se dio cuenta de que la recaudación fiscal en ese año de 1822 fue de tan solo 3 millones de pesos. Ya no eran los 20 millones de pesos que se cobraban antaño. ¿Por qué sucedió esto? Ya lo platicamos la semana anterior, simplemente quiero recapitular. Primero y fundamental, porque el gran ingreso novohispano era el proveniente del quinto real, del 20% que se cobraba como impuesto a la minería. Pero, después de 11 años de guerra, la minería mexicana ya no producía. Primero porque habían huido algunos españoles que eran los dueños de esas minas. Segundo porque la gran mayoría de las minas estaban inundadas o derribados sus túneles. Tercero
porque los mineros se habían alzado en armas y ya no habían regresado a trabajar. Cuarto, porque ante la crisis minera, el gobierno de Iturbide decidió, para promover y alentar de nueva cuenta esta actividad fundamental entonces para México, la extracción de plata sobre todo, decidió el gobierno de Iturbide reducir el impuesto a la minería del 20% a tan solo el 3% para que los mineros volvieran a reactivar sus minas. Así que se cayó el impuesto a la minería, que era el más importante. También recuerden la guerra de independencia, encabezada por Miguel Hidalgo y por José María Morelos y Pavón. Entre sus promesas, entre sus reivindicaciones fundamentales, estaba el que ya no se cobraran tantos impuestos. El propio Hidalgo, en el bando que proclama en Guadalajara el día 6 de diciembre de 1810, pide la abolición del tributo indígena, que es una fuente de ingreso muy importante, que los indios no paguen el tributo simplemente por ser indios. Era un reclamo del pueblo mexicano e Iturbide lo concede. Segundo, el propio Hidalgo pide que no se cobren impuestos por el tabaco e Iturbide, que decía él mismo que era la voz que resonó en Dolores, también decide reducir el cobro totalmente al 100% del tabaco. Así que ahí hay dos fuentes de ingreso que se vienen abajo. Tercero y cuarto, esto es lo más importante de todo. Fíjense bien, la Nueva España vivía en buena medida también de los impuestos que se generaban en las aduanas, particularmente en una de ellas. Toda la exportación e importación de productos causaba impuesto, que era un muy pingüe instrumento para obtener impuestos. Y recuerden ustedes que la aduana más importante, el puerto de Veracruz, está bajo el acecho durante varios años, hasta 1825, del castillo de San Juan de Ulúa, en donde están refugiados los españoles que se dedican un día sí y otro no a bombardear el puerto de Veracruz, impidiendo el comercio. Así que no llegan barcos a Veracruz, no pueden salir mercancías, no pueden entrar mercancías, por lo tanto no hay impuestos que cobrar. Así que se cayó el ingreso fiscal mexicano de 20 millones que tenía al año la Nueva España a tan solo 3 millones de pesos en 1822. En buena medida es atribuible, por una parte, a la minería, sí, que se vino abajo, también al comercio exterior, sí, y después a los demás impuestos que fueron derogados, que fueron quitados, porque era uno de los reclamos de la independencia. Así que el sueño contradictorio de ser una nación rica, sí lo éramos, pero con estos impuestos tremendos y bárbaros, dejamos de cobrarlos y dejamos de ser entonces una nación rica. Esta es la crisis financiera del gobierno mexicano, que se va a repetir primero en 1822 y después también en 1823. El gobierno mexicano se da cuenta que está en una verdadera crisis. Hay que pagar sueldo a los empleados, hay que pagar sueldo al ejército, hay que modernizar al ejército porque tenemos armas muy antiguas, hay que pagar la deuda pública de las grandes obras que se construyeron a fines del virreinato, que no son obras para España, eran obras para México, como este famoso, repito, el Puente Nacional, o el propio Colegio de Minería, que había que estarlo pagando en su construcción arquitectónica. En fin, había que sufragar muchísimos gastos. Y México no le alcanzaba el cobro de impuestos. Y este es el origen de nuestra deuda externa. Fíjense bien, cuando cae Iturbide, el gobierno del Supremo Poder Ejecutivo, que lo sustituye, en el cual forman parte de él
Insurgentes destacados como Guadalupe Victoria, como Nicolás Bravo, como Vicente Guerrero, como el excorregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, como Mariano Vichelena, uno de los conspiradores de Valladolid de 1809, como el español Pedro Celestino Negrete, que se quedó a vivir en México y ayudó a Iturbide a consumar la independencia. Ellos son los que se dan cuenta de que México no tiene manera de sobrevivir si no tenemos dinero en las arcas, en Hacienda Pública Nacional. La ilusión era el comercio exterior, pero mientras no nos deshagamos de los españoles en San Juan de Ulúa, no podemos hacer nada. ¿Cómo quitamos a los españoles de ahí? Necesitamos barcos y México no tiene barcos de guerra. Segundo, la minería era la gran riqueza nacional, pero sin embargo las minas están improductivas. Por más que se bajó el impuesto, las minas aún no recobran su potencial de extracción que tuvieron durante la época colonial y que volvió rico a la Nueva España. Tercero, ya no se puede cobrar impuestos al tributo indígena, ni al tabaco, ni a muchas otras cosas porque fue la razón de la independencia. Recuerden que el propio Morelos proclamaba que bastaba un 5% de impuesto a todo mundo para que con eso pudiéramos vivir. Así que el no pagar impuestos fue un reclamo de la independencia. ¿Qué hacer? Pues no quedó otra más que el Supremo Poder Ejecutivo pedirle autorización al Congreso, por consejo del propio secretario de Hacienda, Francisco Arrillaga, que les dijo a los señores del Poder Ejecutivo, oigan, pues no tenemos que pedir prestado. Y el Supremo Poder Ejecutivo solicitó al Congreso, al primer Congreso mexicano, autorización para contratar deuda externa, pedir prestado al exterior. Ahora bien, sí, nos autorizan contratar deuda externa, pero no es a gobiernos, Se pide deuda externa, se contrata deuda externa, se pide prestado, pero a particulares del exterior, especialmente de Inglaterra. Esto va a originar nuestros problemas, que tuvimos que recurrir a lo que se conoce como agiotistas usureros, a los agiotistas de entonces que simplemente vieron la manera de ver cómo se hacían ellos infinitamente ricos, mientras México se hacía cada vez más, infinitamente más pobre. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, segundo que dedicamos a la triste historia de la deuda externa mexicana. Vamos al grano. Miren, México necesita en 1822 7 millones más para cubrir su presupuesto. En 1823 necesita otros 7 millones de pesos más. Es decir, ellos piensan que con 14, 15 millones resuelven los problemas porque tienen la ilusión de que en 1824 ya todo va a estar resuelto. Una ilusión fallida, como veremos, porque el principal recurso, el principal ingreso mexicano, que es por una parte la minería, que en ese momento es improductiva, y las aduanas, que en ese momento Veracruz está copado por los cañones de San Juan de Ulúa y se van a liberar hasta 1825 en noviembre, pues son ilusiones. Todo es una especie de sueño guajiro mexicano de que con 14, 15 millones resuelven los problemas de este país. Entonces, el Supremo Poder Ejecutivo pide autorización al Congreso, como decíamos hace un momento. Emite un decreto en el cual se autoriza al gobierno mexicano a contratar deuda externa hasta por 16 millones de pesos, pensando que con eso resolvemos nuestros problemas. Y como México es muy rico y no más falta que se reactiven las minas y que se abra el comercio exterior, pues en poco tiempo podremos pagar el préstamo. Fíjense lo ilusos que eran los mexicanos de entonces, Para ello, pues el lugar adecuado, la sede, el país típicamente neoliberal, diríamos en estos días, liberal en ese contexto, en donde había dinero que se prestaba
a tasas de interés variables es Inglaterra. Pero no son las entidades públicas del gobierno inglés. No es ni siquiera el Banco de Inglaterra, que ya existía, el que nos va a prestar dinero. México decide contratar deuda externa con casas privadas, lo que hoy diríamos con casas de bolsa, con operadores o vendedores de bonos o de acciones, con una especie de casa de bolsa de antaño. Para ello, deciden enviar primero a un señor de nombre Francisco Migoni, que se supone que es experto en este tipo de transacciones, y luego lo acompañará uno de los propios vocales del Supremo Poder Ejecutivo, José Mariano de Michelena, y luego, hablábamos de él hace 8 días por otras razones, un señor ecuatoriano que va a ir en calidad de ayudante del embajador mexicano a Londres. A este hombre, que ustedes recuerdan, mencioné hace 8 días, Vicente Rocafuerte, pues es la delegación mexicana. Migoni, disque un financiero, un diplomático embajador, Michelena, y un ayudante que es un ecuatoriano refugiado. Este hombre, Rocafuerte. Ellos 3 son los que van a ir a negociar a Inglaterra. Lo van a hacer con 2 casas comerciales. Repito, una especie de casas de bolsa de aquel tiempo. Con la casa Goldsmith y con la casa Berkeley. Primero empiezan con la Goldsmith, después seguirán con la Berkeley. A cada una de ellos le van a pedir 8 millones de pesos. 8 millones de pesos a cada casa. Es decir, sumadas las 2 operaciones van a ser 16 millones de pesos, que es lo que autorizó el Congreso mexicano. 16 millones de pesos, 8 a cada casa. Pero fíjense ustedes esto, que es lo más interesante. Ambas casas, repito, como cazabolseros, gente que quería lucrar con el dinero y con pues la pobreza de otros países, le ponen como condición al gobierno mexicano, a través de Migoni, de Michelena y de Rocafuerte, el 50% de comisión. 50% de comisión por colocar, por vender los bonos, los certificados de la deuda externa mexicana. 50% de comisión. ¿Qué significa esto? Esto es muy sencillo. Si México necesita 16 millones de pesos, la casa de bolsa inglesa, Goldsmith o Berkeley, le van a cobrar la mitad. Por lo tanto, pues no alcanzaría el dinero. Por lo tanto, México contrata con cada una de esas casas 16 millones de pesos. Las casas de bolsa Goldsmith y Berkeley venden bonos, colectan 16 millones de pesos cada una, le entregan cada una 8 millones de pesos al gobierno mexicano y cada una de ellas se queda con 8 millones. Es usura al tope. Y lo peor de todo es que nos dejamos, porque México estaba urgido, necesitado de esos 16 millones de pesos. Y cada casa de bolsa nos cobró exactamente el doble de lo que recibimos de ellas. Esto es usura, esto es lucro, esto es el agio en su mayor esplendor. Y el gobierno mexicano aceptó, quizá porque no nos quedaba de otra, quizá porque no teníamos ni un centavo, quizá porque México estaba en una situación dificilísima y admitimos que nos endeudaran de esta manera tan despiadada. Insisto, son 2 operaciones, una con la casa Goldsmith, otra con la casa Berkeley, cada una de ellas por 16 millones de pesos, y recibimos nada más de cada una de ellas 8 millones de pesos. Total, México sí recibió en efecto los 16 millones que necesitaba, pero debíamos 32 millones de pesos. ¿Se dan cuenta
lo que hicieron nuestros antepasados. Pero eso no es todo, ¿eh? Además, esta deuda, México se comprometió a pagarla en 30 años. Es decir, estaríamos endeudados hasta el año de 1854-1855, cuando tendríamos que devolver el principal, es decir, los 32 millones de pesos, que fue lo que se colectó en Inglaterra. Pero además, vamos a pagar un interés del 5% anual. 5% anual. Fíjense nada más. De estos 32 millones de pesos que debemos, había que pagar más o menos 800,000, 900,000 millones, miles de pesos al año. Es decir, la deuda era gigantesca, enorme, brutal. Había que pagar, repito, a 30 años el capital completo, pero además cada año había que pagar el 5% de interés. Fue una cosa espeluznante a la que se comprometió el gobierno mexicano. Ellos pensaban, repito, en la ilusión, en la utopía, en el sueño de que México era rico, de que México en un par de años se recuperaría, que expulsaríamos a los españoles de San Juan de Ulúa, que habría comercio exterior, que las minas de inmediato empezarían a reactivarse y con eso ya la hicimos y podríamos pagar la deuda externa. Pero fue un sueño fallido. Miren, me anticipo. Obviamente no pagamos la deuda. Hubo que hacer negociaciones. En 1831, para renegociar la deuda. En 1837, para volver a renegociar la deuda. En 1841-42, en 1847, en 1854, en 1864. ¿Saben ustedes cuándo se pagó esta deuda externa? Hasta 1888. Es decir, 64 años después de que la contratamos, pudimos pagar la primera deuda externa mexicana y así nos salió. Hubo que pagar el capital, sí, nada más 32 millones de pesos, pero 5% anual de eso por 64 años. Fue el mejor negocio para los ingleses, claro, ahorita veremos cómo sufrieron para cobrarnos, pero para México fue terrible. Una deuda externa desmesurada que va, pues, de la nada a que debiéramos 32 millones de pesos. ¿Todo por qué? Pues porque nos atraparon, diríamos hoy en día, con los dedos en la puerta y los representantes mexicanos pues vieron que no había de otra y tuvimos que contratar con estas dos casas, Goldsmith y Berkeley, que nos darían 16 millones entre las dos, pero quedamos a deber de entrada 32 millones de pesos. Las dos casas de bolsa usureras cobraron como comisión el 50% de lo que México había solicitado. Terrible, pero es nuestra historia y es nuestra realidad. Estamos, repito, tristemente conmemorando 200 años de deuda externa mexicana y lo más sorprendente es que aún no salimos de ella y seguimos todavía contratando más y más. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, de ese terrible y doloroso programa que a mí, créanmelo, me duele platicar esta historia que es espeluznante. Cómo nos endeudamos allá hace 200 años con dos casas comerciales inglesas, dos casas de bolsa en realidad, y pues la deuda, como lo decía yo al final del bloque anterior, tardamos 64 años en pagar esta primera deuda externa, Después vinieron muchos más y hasta nuestros días. Fíjense, casualmente, y lo comentaba yo hace 2 semanas,
en este mismo programa cuando hicimos la primera parte de esta historia terrible, que al día de hoy, en enero de este año 2024, México acaba de contratar otra vez deuda externa, también a 30 años y también al 5% de interés anual. Es decir, no hemos aprendido la lección. A partir de lo que ocurrió hace 2 siglos, seguimos enfrascados, atorados, amarrados a la deuda externa. Y esta fue la primera vez cuando fuimos, además, víctimas del agiotismo, de los usureros. Hoy al menos la deuda se contrata en condiciones más o menos llevaderas. No, hace 200 años, sí de plano nos tomaron del pescuezo literalmente y nos ahorcaron. Pero al parecer no quedaba de otra, ¿eh? Los informes del propio señor Francisco Migoni, del propio embajador o encargado de negocios de México en Inglaterra, José Mariano Michelena, de su ayudante, el ecuatoriano Vicente Rocafuerte, indican pues que no había otra manera. Eran las casas inglesas, estas dos, Goldsmith y Berkeley, las únicas dispuestas a conseguir dinero para México. ¿Cómo lo hacían? Decía yo que no es una operación del gobierno inglés, no es una operación del Banco de Inglaterra, sino que es una operación de casas de bolsa entre particulares. El compromiso que tienen las casas Goldsmith y Berkeley es colocar, es decir, venderle al público inglés bonos o certificados de deuda mexicana, de tal suerte que la gente compre. Cuando se juntan 16 millones de pesos en cada casa, le dan 8 millones al gobierno mexicano y la casa se queda como comisión por haber vendido los bonos 8 millones de pesos. Lo interesante es que el público que compró a cada casa 16 millones de pesos en bonos, con una ilusión, que les devolvieran su capital a 30 años con la tasa de interés al 5% anual. Esto es bien importante. Miren, 2 puntos interesantísimos. Insisto, no es el gobierno inglés el que nos presta dinero, es el pueblo, el público inglés. ¿Quiénes compraron estos bonos? Pues maestros, militares, comerciantes, pequeños propietarios, viudas, muchas viudas, porque vieron que sus ahorros podrían obtener un buen rendimiento si compraban bonos de la deuda mexicana, por una razón muy sencilla. Primero, porque pagaban 5% de interés, que era más de lo que pagaban los fondos del Banco de Inglaterra. En aquel tiempo, hace 200 años, los ingleses jubilados, los maestros, los médicos, los militares, las viudas, compraban bonos de los fondos ingleses que pagaban 3% al año. Y aparece esta oferta atractiva del gobierno mexicano de pagar 5% al año. Entonces estas personas, miles de ingleses que tienen poquitos ahorros, compran bonos de 100 libras, de 200 libras, de 500 libras, el ahorro de toda su vida, con la ilusión de que en 30 años les devuelvan el capital, pero sobre todo que durante 30 años les pagarán el 5% de interés. Una persona compra un bono de 100 libras sabiendo que en 30 años les devuelven sus 100 libras, pero que año tras año le van a pagar durante 30, 5 libras de interés. Es decir, 150 libras de interés más 100 del capital. Es un negocio de veras atractivo para estas personas ahorradoras. Y es a la gente a la cual le venden los bonos. ¿Por qué la gente los compra? Por una razón muy sencilla. Porque pagan más interés, 5%, pero además, y escuchen esto que es importantísimo, ese año de 1824 se publica en Inglaterra el famoso libro del barón Alejandro de Humboldt, el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, en donde, como ustedes seguramente lo conocen, se hacen estadísticas, cifras, aparecen números de la riqueza enorme que tiene la Nueva España, más la promesa del gobierno mexicano que una vez queden resueltos los problemas de San Juan de Ulúa y
que las minas comiencen a producir. México es el cuerno de la abundancia, como decía Humboldt, y la propaganda es abundantísima. México es el país del futuro. México es un país rico que tiene problemitas nada más, pero en cuanto los resuelva se va a cumplir esta gran profecía de Humboldt de que México es el país más rico de la tierra, el país bendecido por Dios, el que tiene los mejores bosques, mares, tierras, el que tiene todo. México es el país centro de la creación. Por lo tanto, el público inglés se seduce y compra estos bonos. Repito, el ingreso de cada casa, la Goldsmith y la Berkeley, cada una recibe 16 millones de pesos, pero se queda con 8 de su comisión. Se vuelven ricos estos infelices simplemente por haber colocado los bonos, pero México así lo aceptó y cada casa le entrega 8 millones de pesos al gobierno mexicano. ¿Qué hicimos con esos 16 millones de pesos? Pues sí, pagar todo lo que debíamos. Los sueldos atrasados de los empleados públicos, los sueldos atrasados de los soldados, el pago de la deuda que no se había cubierto durante 2 años, repito, del Puente Nacional, por ejemplo, pero hicimos algo más, un par de cosas curiosas. Necesitábamos expulsar a los españoles de San Juan de Ulúa y compramos de ese dinero 2 barcos de guerra allá en Inglaterra, las goletas Iguala y Tepeyac, que van a llegar a México más adelante y con ellas se va a poder cercar a los españoles de San Juan de Ulúa y retirarlos. Sí, compramos barcos de guerra, 2, pero también compramos armamento. Los fusiles de los soldados mexicanos eran de fines del siglo XVIII y el gobierno mexicano necesitaba renovar el armamento de nuestro ejército y compramos 80,000 fusiles, mosquetones como se llamaban en aquel tiempo, al gobierno de Inglaterra, que eran modelo 1815, es decir, ya tenían 10 años de uso, que era el desecho de guerra inglés, de los rifles que habían peleado en la batalla de Waterloo en contra de Napoleón Bonaparte, batalla que sucedió en ese mismo año de 1815. Así que México compró armamento de 10 años de existencia para que nuestro ejército pudiese tener armas nuevas para nosotros. Ya tenían 10 años de existencia. Fíjense, este armamento mexicano, el que compramos en 1824 y 25, que repito, ya tenía 10 años de existir, será el mismo armamento que permanezca en México hasta 1847. Con esos mismos fusiles vamos a pelear la guerra contra los Estados Unidos de América, para que vean lo triste de nuestra condición. Pero además, este ya es el colmo también de nuestra propia manera de ser tan ligera a veces. Vicente Rocafuerte, este personaje ecuatoriano refugiado en México, que era además ayudante o secretario en la legación o embajada de México en Inglaterra, por sus pistolas, de los fondos de la casa Goldsmith, que estaban siendo recuperados para llegar a México, mientras ellos vendían los bonos, iban juntando dinero y nos iban mandando remesas, Vicente Rocafuerte autorizó, sin permiso de nadie, ni de su jefe Mariano Michelena, ni mucho menos de la Cancillería mexicana, ni del presidente Guadalupe Victoria, autorizó un préstamo de 1,000,000 de pesos a la Gran Colombia. 1,000,000 de pesos le prestamos a Colombia. De los 8 que nos iba a tocar de la casa Goldsmith, nada más llegaron 7, porque directamente le dimos en préstamo 1,000,000 de pesos a Colombia, que nunca nos pagó. Este libro que les comentaba yo hace un rato, que encontré en el Archivo Histórico Diplomático Mexicano, que se llama El Empréstito de México a Colombia, escrito por el historiador Joaquín Ramírez Cabañas, demuestra cómo México jamás pudo cobrarle a Colombia ese préstamo generoso que les hicimos a partir del préstamo que a su vez nos otorgaban las casas de comercio o casas de bolsa inglesas. Bueno, esta es la tragedia de nuestra economía.
que desde el primer momento, el primer año de independencia, ya no tuvimos con qué pagar, que es la gran contradicción. La Nueva España tan rica y el México independiente tan pobre. ¿Por qué? Porque la Nueva España nos cobraban terribles impuestos que dejaron de pagarse en época del México independiente, pero seguimos gastando igual y tuvimos que pedir prestado al extranjero, a estas casas usureras, agiotistas inglesas. No es al gobierno inglés, es a particulares ingleses que son con quienes quedamos literalmente ahogados y comprometidos en una deuda que tardaríamos más de 60 años en pagar. Gracias, amigas y amigos, por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.